Bienvenido a una lección sobre diferenciales para las funciones de dos variables. En cálculo 1 aprendimos que para funciones de una variables, diferencial y fue igual a f' de x 510. Bueno, para las funciones de dos variables, el significado de z se define en términos de x e y, si y serán variables independientes. Por lo tanto, la diferencial z, a veces que se refiere como total diferencial, será igual al derivado parcial de z con respecto a x 510 más el derivado parcial de z con respecto a xd. Y, por supuesto, podemos usar esta nota aquí si lo deseamos. Y recuerde, diferencial z puede ser usado para aproximar el verdadero cambio en z cuando cambian los valores de sí, y para obtener un mejor sentirse por esto, lo que hacemos es comparar delta z, el verdadero cambio en la función al diferencial z. El cambio aproximado en la función cuando x cambia de 3 a 3.1 y cambia de 4 a 4.3. Así que primero calculemos el verdadero cambio en el valor de la función, y luego determinaremos la diferencia z. El verdadero cambio en z va a ser igual a f de 3.1, 4.3, f de 3, 4. Así que tomaremos x igual 3.1 y igual 4.3 y subirlo en nuestra función, así como x igual 3 y igual 4. Para ahorrar un tiempo, ya he hecho estos cálculos. Esto sale aproximadamente 5.3009. Y esto termina siendo la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Así que el cambio verdadero en el valor de la función es 3.009. Y lo que hacemos es calcular la diferencial z, y luego comparar la diferencial z con delta z. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Aviso: para determinar la diferencial z vamos a necesitar el derivado parcial de la función con respecto a x, y con respecto a y. Así dejamos adelantar y determinar estos derivados parciales primero. Pero antes de hacer eso, iré adelante y escribiré esto como la cantidad de x cuadrado más, y cuadrado levantado a la potencia 1, 2. Ahora vamos adelante y determine el derivado parcial con respecto a x y luego con respecto a, y así que parcial de z con respecto a x será igual a 1, 2 x cuadrado más y cuadrado a menos 1, 2. X el derivado de x cuadrado más, y cuadrado con respecto a x tratamiento y como constante, por lo que sería 2x. Vamos adelante y simplifique esto, así que los dos Siemens simplifican. Así que vamos a tener x. Vamos adelante y muevamos esto al denominador. Va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora vamos a encontrar la z parcial con respecto a y. Así que va a ser 1, 2 x cuadrado más y cuadrado al menos 1, 2. Y ahora va a ser tiempos 2 y. Simplifica de forma similar, por lo que hemos dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Para calcular la diferencial z, tendremos que determinar 510 y morir también. Mirando el problema aquí aviso que x cambia de 3 a 3.1. Está aumentando, así que nos dice que diferencial x va a ser igual a más 0.1. Y para diferenciales y aumenta de 4 a 4.3, tan diferencial será 0.3. Y también x igual 3 y igual 4. Vamos adelante y determine la diferencial z va a ser igual a la parcial con respecto a x. Aquí x 510. Recuerda, x e y son 3 y 4, así que vamos a tener 3 raíz cuadrada de 3 cuadrados más 4 cuadrados. Bueno, eso va a ser la raíz cuadrada de 25, así que tenemos 3 5x 510. Bueno, 510 es 0.1 o 1/10. Lo redondearemos como 1/10 más. Ahora evaluaremos los derivados parciales con respecto a usted en el punto. Así que nuestro numerador será 4, nuestro denominador será la raíz cuadrada 25 o 5. Así que ahora tenemos 4 5x diferenciales y, que es 0.3 o 3/10. Vamos adelante y evaluemos esto.
Entonces vamos a tener 350 más 1250. Tenemos 1550. Y si simplificamos esto, tendremos 310. Tan diferencial z igual 0.3. Esta es una aproximación muy buena. De un cambio verdadero en la función dada este cambio en x, y este cambio en y. Si volvemos a la pantalla anterior, el cambio real del valor de la función fue 0.3009. Así que, de nuevo, la idea aquí es que las diferenciales pueden hacer una buena aproximación del cambio en una función. Miraremos algunas más aplicaciones de diferenciales en otro video. Vamos adelante y obtengamos un poco más de práctica encontrando total diferencial o de z. Entonces, de nuevo, creo que a menudo es útil para encontrar primero los derivados parciales antes de llenar la fórmula completa para la z diferencial. Vamos a continuar y hagamos eso. El derivado parcial de f con respecto a x, tratando y como constante, aviso ambas de estas funciones tienen x en ellos. Por lo tanto debemos aplicar la regla del producto. Así tendremos las primeras veces el derivado de sin 2x. Eso va a ser coseno 2x x2. Más el segundo, que es sin 2x el derivado de al sí con respecto a x, tratando y como una constante. Así que tendremos e para sí x y. Vamos adelante y limpie esto. Así tenemos 2 al sí cosine 2x más y al sí sin 2x. Por lo tanto para el derivado parcial con respecto a y, recuerda x es una constante, así que sin 2x sería un constante. Así teníamos al sí sin 2x el derivado de sí. Con respecto a y, para que sea x vamos adelante y escriba esto. Esto sería c al sí sin 2x. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que necesitamos para determinar la diferencia total. La diferencial z será igual a la parcial con respecto a x. X 510 más el parcial con respecto a y. The partial with respect to y. XD. Y eso lo haré para este video. Como mencioné antes, en el siguiente video vamos a echar un vistazo a un par de problemas de aplicación que implican diferencias. Espero que hayas encontrado esto útil.